Oigan, pues bienvenidos y gracias por estar aquí. Buenos días a todos. Venimos a contarles del proyecto de teatro que estamos por estrenar a finales de noviembre. Es una obra, un monólogo escrito y dirigido por el señor Alejandro Ricaño, dramaturgo mexicano, y por Diego Luna. Y bueno, pues antes de pasar la palabra, me encantaría nada más contarles de dónde nace esta idea de armar Cada vez nos despedimos mejor. Como se han dado cuenta, Diego hace teatro en ciertos ciclos. Nos hemos dado cuenta que por ahí de 1 año y medio o 2 años vuelve a tener como esta necesidad de acercarse a la gente y al público como en este formato. Y bueno, platicando un día de que quería hacer teatro, platicábamos de tener un texto contemporáneo, de un texto de un dramaturgo mexicano, y que pudiera hablar también del contexto histórico de nuestro país. Y fue ahí donde pensamos que buscar a Ricaño era una gran idea. Sucedió, nos conocimos, bueno, se conocieron y empezamos a trabajar sobre el proyecto del que ahora Diego seguro les podrá contar un poco más. Buenos días a todos, qué bueno que están aquí, ¿cómo están? Buenos días, la verdad me dio nerviosito ver ya el teatro con gente, es la primera vez que lo veo de aquí arriba con alguien sentado ahí abajo. Estamos trabajando muchísimo para llegar a nuestra primera función con público, que será el 22 de noviembre, y les agradecemos mucho que nos echen la mano para que se entere todo el mundo. Caben 250 personas en esta sala y vamos a dar 5 funciones a la semana, o sea que tenemos que hacer que se entere la gente, no solo en la Ciudad de México, donde nos vamos a estar presentando, sino fuera de la ciudad, en el interior de la República, ya que vamos a estar durante todo el periodo de vacaciones dando funciones en este teatro, en la Sala Chopin. Nos vamos a echar todo diciembre, para la gente que venga a visitar la ciudad, para la gente que se queda en la ciudad también, que es de las épocas más bonitas en esta ciudad, pues es una cosa más que hacer. Es una obra, pues yo creo que para niños, casi adolescentes, definitivamente adultos, creo que es una obra que se puede compartir en familia, así que acá los esperamos. Y sí, fue bien rico encontrar en el maestro Alejandro Ricaño, que además resulta ser muy joven, una voz muy poderosa en la dramaturgia mexicana. Yo he visto 2 de sus puestas. Cuando nos conocimos me pasó sus textos y lo he leído mucho, he tenido un intensivo de Ricaño y sí estoy fascinado con el tono en el que escribe, con su forma de describir los espacios, y creo que para un monólogo es perfecto contar con una voz tan poderosa detrás. Nos juntamos una vez, hace no mucho, hace no más de 3 meses y medio, 3 meses, ¿no? Yo creo. Hace 3 meses nos juntamos y empezamos a hablar, a conocernos, a ver de qué nos interesaba hablar, qué nos conectaba, y él se fue a escribir una obra que ahora yo estoy tratando de aprenderme, y gozando muchísimo trabajar en el escenario. Entonces, pues es una buena forma de acabar el año para mí en todos sentidos, acabar en la ciudad, acabar trabajando en lo que empecé, y con alguien de mi generación con quien tengo muchísimo en común. Le voy a pasar la palabra al autor y director de esta obra de teatro. Buenos días a todos. Les platico brevemente de qué trata Cada vez nos despedimos mejor. Es básicamente una comedia de humor negro. Es una historia de amor de una pareja a lo largo de 22 años que tiene como fondo, como escenografía, una serie de sucesos que han marcado la historia de este país entre 1979 y el 2012. Es la historia de Mateo y Sara,
reencontrándose y extraviándose y recuperándose a lo largo de estos 22 años. Y es un monólogo, básicamente es un monólogo. Estamos buscando una puesta en escena que sea muy íntima, muy cercana al público, que le hable de su realidad cotidiana como mexicano y como ser humano. Creo que es una historia de amor en la que nos vamos a reflejar la mayoría de nosotros. Y eso, estamos buscando precisamente un montaje íntimo, artesanal sobre todo, es decir, tratar de diferenciar, digamos, lo grandote, lo grandioso. Creo que estamos buscando precisamente hacer pues una obra de pequeños detalles, ¿no? No sea el armatoste en el escenario que consista en el actor y el texto, el actor y esta historia que está contando, ¿no? Básicamente, y el equipo está formado por artistas jóvenes y muy talentosos. Tenemos un compositor que nos va a hacer la música de la obra, que es muy joven, muy talentoso, que es Alejandro Castaños. Matías Gorlero, que está en la iluminación, Isaías Martínez en asistente de dirección, y Berenice, y en fin, es un equipo muy joven, y lo que estamos buscando es precisamente hacer pues un producto fresco, sí, como para todo el público, básicamente. Y pues sí, es una historia como muy íntima a partir de una serie de encuentros que tuvimos Diego y yo, y una serie de pláticas y temas en común, y hubo como muchos puntos de encuentro, y a partir de eso construimos esta historia que sí se fraguó rapidísimo, ¿no? En 3 meses básicamente levantamos este proyecto, y básicamente de eso se trata. Pues bueno, también decirles que no voy solo en el escenario. Es un monólogo porque yo soy el único que habla, pero hay un músico en el escenario, un percusionista que trabaja, Darío trabaja de la mano de Alejandro, que es el compositor de la música, y nada más. Y bueno, y agradecer muchísimo a la Sala Chopin, que a tan corto aviso reaccionó, nos recibió, nos abrieron las puertas, nos dieron chance de trabajar aquí, de ensayar. Estamos muy cómodos, venden mezcal aquí al lado, es perfecto, y ojalá estando en este teatro atraigamos a, pues eso, un público joven. La obra en muchos sentidos es generacional, ¿no? Para que, digo, tú eres del 88, no mames, se va quitando años cada que le pregunto. No te van a dejar entrar al estreno si te sigues quitando años. El chiste de todo esto, pues sí, es como revisitar los 30 años, en el caso de él, 30, en el caso mío 33, que llevamos aquí, y un poquito hablar de esas cosas que nos marcaron, ¿no? Y entonces pues la idea es que el público, de alguna manera, la apuesta aspira a que el público salga tan conectado de la obra como estamos nosotros, ¿no? Estamos hablando de una realidad compartida, de un contexto compartido, y hacer una obra en México sobre México creo que es muy rico, y reírnos también es muy importante. Entonces pues nada, yo creo que pasamos a la sesión de preguntas y respuestas, en el mejor de los casos. Es el primer monólogo que hago en teatro. Me gustó que especificaras en teatro, porque sí tiendo a hablar mucho, soy muy chorero. Pero sí, en teatro es la primera vez que hago un monólogo, y estoy encontrando las dificultades particulares de un monólogo, ¿no? Entre ellas la memoria, el entender el espectáculo entero como una pulsación y un respiro que te pertenece, que no se comparte con otros, no hay a quien echarle la culpa, y también estoy disfrutándolo mucho, porque
es especial tener como director al dramaturgo. De alguna manera es un ping-pong, ¿no? Básicamente, y es rico cuando algo es tan simple, ¿no? Da para hacer un trabajo realmente profundo y artesanal con él. ¿Qué te enamoró de la obra? Y si el autor te permite que tú metas algún diálogo tuyo, improvisar en el Sí, y luego como que no lo alcanza. Perdón, ¿qué libertades me da Ricaño para cambiar su texto? Ninguna. Es como un dictador. Es implacable. ¿Qué me gusta de la obra? Me gusta su construcción, me gusta que celebra la inteligencia del público, de quien la escucha. Es una obra que te pide estar atento porque se va construyendo, va para adelante, para atrás, te va contando 30 años no de una forma lineal. Es un cuento que requiere que tú lo armes, ¿no? De alguna forma. Porque su voz es joven, ¿no? Y su voz no solo es joven, sino tiene que ver con el mundo en el que yo vivo. No es que esté bien o esté mal, pero yo ya estaba cansado de ir a buscar obras y traer obras que suceden en Nueva York, en Londres, en Copenhague, y tropicalizarlas un poco y meterle unas cuantas palabras mexicanas y referencias que conecten con el público, y estar aquí haciendo una obra entre Amy y James, ¿no? El amor de James. Y le dije, Amy, ven, esto está chido, Amy, ¿no? Entonces, ya como que ya llegamos a un punto donde hay que celebrar lo que está pasando aquí, sobre todo porque no nada más Ricaño, sino hay un chorro de voces en este país que están escribiendo teatro, y un teatro padre, interesante, contemporáneo, con fuerza, que hay que festejar, ¿no? Y hay que poner en los escenarios. Pero más allá de eso, te digo, para mí lo importante de tener un texto escrito por un mexicano que comparte el contexto en el que yo vivo es que es el mismo contexto en el que vive el público. Y entonces esa cercanía es importante que el teatro la ofrezca, y no nada más en salas alternativas y chiquitas y con subsidios culturales, sino que también el teatro comercial, porque pues no tenemos ninguna subvención, ¿verdad? No tenemos ninguna subvención ni nada, o sea que esto además tiene que funcionar como una empresa, pero pues está bien que el teatro comercial se dedique también a promover las voces de México, ¿no? Estamos entre las 5 ciudades con más oferta teatral en el mundo. Sin embargo, no estamos ni cerca de ser una de las ciudades que más promueva a sus dramaturgos, ¿no? O sea, aquí en esta ciudad donde hay tantos teatros, montamos cuanto texto se puede que se compra en el extranjero y que ya se probó en otro lado, y hay que cambiar esa dinámica, ¿no? Y en ese viaje estamos. Perdón, ahora sí. Ahora que hablas de nuestra generación, justamente, ¿cómo definen las relaciones de pareja? ¿Cómo definen el amor y el compromiso? Pues voy a compartir esta respuesta con Ricaño porque creo que tenemos ahí muchos conceptos en común. Me da gusto que hayas dicho que fueron reuniones y citas de trabajo. En realidad fueron borracheras donde nos platicamos nuestra vida entera, nuestros anhelos, nuestras frustraciones, y acabamos encontrando temas en común. La borrachera siempre desinhibe, y como teníamos solo 3 meses, pues tuvimos que aplicarla. Creo que un poco de eso habla la obra, del cambio que nos tocó a todos, ¿no? O sea, yo todavía tenía ahí guardadas cartas, bueno, me las guardó mi papá, unas cartas de amor de la primaria. Ahora todo viene en 140 caracteres, son mensajitos, se olvida rapidísimo. Hay una sensación como de urgencia, ¿no? De visitar todo por la superficie, de estar en 25 conversaciones a la vez, de compartir todo, ¿no? Ahora es como, puta, es que nada más me mandaste 5 mensajes en el día. Antes, pues se hablaba uno en la noche y se contaba el día, ¿no? Y me acuerdo que mi papá me tocaba y me decía, ya cuelga el teléfono, porque solo había una línea,
y tú te querías echar una hora hablando, contándole a tu novia o a tu futura novia qué te había pasado. Ahora durante todo el día vas reporteando como en una cosa ahí como entre tuitera y de reportero de guerra. Estoy saliendo de la comida, estoy entrando en la comida, comí un camarón delicioso, ya hay como es una cantidad absurda de información, y entonces siento que las relaciones también viven eso, ¿no? O sea, como que traen una aceleración y llegas a un punto álgido rapidísimo, pero también las bajadas son durísimas, ¿no? Y esto se refleja, según yo, en relaciones de todo tipo, no nada más en las relaciones de pareja, ¿no? En cualquier relación de amor, de trabajo, de alguna forma hay una cosa de que estamos constantemente, pero no estamos, ¿no? Y a los personajes les toca ese cambio, les toca el cambio que bueno, pues mis hijos ya no tendrán ese trauma en la cabeza de que ya no nos platicamos las cosas profundamente, ellos ya viven en esa realidad. Pero a mí sí me tocó el ajuste, pasar del Viper al celular que era gigante y que estaba en el coche siempre, porque era una cosa así, ¿no? Que era como un walkie-talkie de guerra, pasar allá a poder tener tu celular, que mandabas mensajes con el 5 servía para 3 letras, el A servía para 3 letras, ahora ya hacen teclados para que le cuentes a alguien si le echaste catsup o no a tus papas. En fin, todo eso ha afectado mucho las relaciones. No, totalmente al revés. Ahí sí no estoy para nada de acuerdo. Las generaciones pasadas a los 21 ya tenían hijos y ya les decían señor, y si no estabas casada a los 17, 18, ya te decían que si te ibas a quedar en la casa y que si te ibas a hacer directo tía. Y no, para nada, no creo que tenga nada que ver eso. Simplemente creo que ahora sí vivimos en una vorágine que a veces nos cuesta trabajo digerir. Pero deseo que usted también hable del tema, porque eso sí tiene mucho que ver con la obra. Pues sí, un poquito. Yo creo que el título de la obra habla de la naturaleza de esta pareja y de la naturaleza de las relaciones contemporáneas, que creo que al contrario, ya no nos comprometemos, ya no creemos ya nadie se casa, cada vez la gente se casa menos, es decir, cada vez la gente se casa menos por gusto, ¿no? Es decir, y un poco esa es la idea de la obra, no pretende hacer una radiografía exacta de las relaciones contemporáneas. Finalmente queríamos contar un poquito, pues sí, nuestra perspectiva de las cosas, de las relaciones contemporáneas, y hablar un poquito sobre la imposibilidad de la pareja. Pero no por decisión propia, sino por el mismo contexto. Pero es una decisión, es un enfoque sobre ese tema. No es que estemos siendo radicales y queramos decir la pareja contemporánea es así, sencillamente pues como autor te vuelves un observador de la cotidianidad, y la cotidianidad en cuanto a la pareja se refiere, pues es esa, dos personas despidiéndose y reencontrándose cada tanto en lo que encuentran la manera de estar juntos, ¿no? Que a lo mejor pues no tiene que ver con casarse, tener un hijo, comprar una casa, sino con estarse reencontrando cada tanto, y de eso trata la obra. Creo que la obra también busca ser como un poquito optimista, ¿no? Y mantener intacta la esperanza respecto al tema de la pareja, aunque la contemporaneidad lo que nos dice es que la pareja ya no es como un modelo fijo, ¿no? Cada vez disfrutamos más estar solos. Entonces, un poco de eso trata la obra. No más déjenos que pregunte ella y luego vamos. Alejandro, ¿puedes hablar un poco más sobre el formato, sobre la estructura de este monólogo que habla de una pareja? O sea, cómo está estructurado, cómo le entraron a ese punto, porque si no pareciera que es solamente un punto de vista el que está expuesto en el teatro. Y la otra, ¿cuáles fueron las dos obras que viste de Ricardo que te convencieron, Diego, de trabajar con él? Bueno, hay que entender que hay tres tipos de monólogos. Uno es el monólogo de un personaje que le habla a alguien que está ahí y que no vemos, ¿no? Es decir, alguien que está
detrás de aquella puerta, o alguien hablándole a Dios, o alguien hablándole a su padre muerto. Y luego hay un tipo de monólogo que es el unipersonal, donde un actor interpreta a muchos personajes. Y luego, pues está este monólogo que estamos haciendo nosotros, que está un poco a medio camino entre el actor hablando directamente con el espectador, el actor enunciando una serie de recuerdos que ya no está con el espectador, está más consigo mismo, el actor que enuncia las acciones que está haciendo, y en algún momento el actor que dialoga con otros personajes y asume la voz de otros personajes. Creo que en general es muy narrado el montaje, es muy de construir imágenes todo el tiempo. Es un monólogo, pero es en realidad un espectáculo escénico muy completo en todos los sentidos. Hay un músico que está en vivo, hay un espacio que se está resignificando todo el tiempo y que está construyendo alrededor de 18, 20 espacios, y que va haciendo progresar la anécdota vertiginosamente y dándonos el paso del tiempo en este pequeño espacio que, insisto, que visualmente es muy bonito porque se va resignificando a partir de las imágenes que construye el actor y a partir de la iluminación y la música, etc. Entonces, más o menos es como se construye este monólogo. No queríamos alguien que hablara hora y media con el espectador, o alguien que hablara hora y media con alguien que nunca vemos, sino que fuera rico en todos los recursos en los que nos fue posible contar esta historia, porque es una historia larguísima. Es una historia que empieza en 1979, que acaba en el 2012, que recorre no sé cuántos personajes y no sé cuántos espacios y no sé cuántos ambientes, y construirlo, insisto, desde un espacio muy chiquito. La pregunta era... ¿Cuáles fueron las dos? La construcción de la pregunta es la que no está del todo bien, porque yo ya había decidido trabajar con Ricaño antes de verlas. Entonces fui a verlas ya sabes, con esa sensación de, híjole, ojalá no de repente me encuentre con el peor montaje y no sepa ni cómo verlo a los ojos. Y fue al contrario. El primero fue más pequeño que el Guggenheim, que la vi en el Helénico, ya yo muy tarde, porque sé que la ha visto muchísima gente, y la vi y me fascinó el tono, me fascinó la irreverencia, me encantó la apuesta. Tenía mucho miedo justo de eso, supongo que los dos ya luego nos lo fuimos confesando, pues los miedos que nos daba, que no es lo mismo que te encante un texto a creer en alguien como director. Y cuando vi los Guggenheim me fascinó la apuesta, la disfruté muchísimo, me reí, me conmovió al final. Después, ¿cuál es el título de las luciérnagas? El amor de las luciérnagas. Luego vi El amor de las luciérnagas, que él también le dice las luciérnagas, no más yo. La vi en el Julio Castillo, y era como ir a ver el teatro de una estrella de rock. O sea, además habían colas en el Julio Castillo así impresionantes, para llenar un teatro pues, en el que yo me he presentado muchas veces con 20 personas enfrente, y aquí había una sensación así de hay que verla. Los actores les aplaudían como si se los quisieran comer. Padrísimo el fenómeno, y me gustó mucho también esa apuesta, que también es de él. Era por acá, perdón, ya le había dado la palabra acá, y si quieren luego vamos de lado a lado, mira, allá y allá, ¿les parece? Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eres tú, claro. Ya que conoces el trabajo de Alejandro, si nos puedes decir un poco cuál es el mensaje de este monólogo, cómo saldrá el espectador, si es un mensaje positivo del amor, o a lo mejor un tanto pesimista, y qué tanto te identificas tú con el monólogo. Pues mira, primero que nada, sí, ya lo dijo Alejandro, es una cuestión importante, es hablar de esto con esperanza, porque tenemos 30 años, imagínate qué triste sería que ya habláramos como unos amargados y te dijéramos aquí si no hay solución, ya enamórate de tu BlackBerry, duerme con ella, trátala bien, cómprale pilas, porque no hay por dónde. Pero no va por ahí, al contrario, cada vez nos despedimos mejor, sugiere que nos volveremos a ver, ¿no?
sugiere que nos volveremos a ver, quién sabe, nunca, no habla del amor eterno, pero sí habla de los reencuentros, y creo yo que la idea de esto sí es contar una obra que sea esperanzadora en ese sentido, porque también hablamos de México y por algo seguimos viviendo en México, ¿no? Si no ya nos hubiéramos ido. Entonces sí, bueno, eso por un lado. Y claro, hay muchas referencias personales, tanto mías como de Ricaño. Él dice que más mías, yo digo que más de Ricaño. Y obviamente pues en el proceso de trabajar en la obra pues hay que ir asimilando al personaje y encontrándolo en uno mismo, ¿no? Yo pues nunca... no es que no crea, nunca he trabajado como con máscaras, ¿no? Siempre hay que partir de cosas, de cosas y de una memoria personal y de emociones que tengan que ver contigo y en ese trabajo es justo en el que estamos. Pero pues es una historia, ya la verán, es una historia que ocurre en un mundo por lo imaginario en la cabeza del Señor, o sea, nada más la premisa son dos personajes que nacen en el mismo segundo, en el mismo hospital, ¿no? Obviamente en la misma ciudad, y desde ese día se acompañan, se encuentran y se alejan, y se encuentran y se alejan durante 30 años, ¿no? Y se sugiere que eso seguirá pasando probablemente. Pero quién sabe, esa decisión ya la va a tomar el público. Yo creo que es esperanzadora la obra. Y también tiene una ironía constante y un humor que no permite que te vengas abajo, ¿no? O sea, yo creo que siempre que hay todavía ese impulso, que todavía nos podemos reír de nuestra tragedia, hay chances de salir, ¿no? De salir avante, de levantar la cabeza. Cuando ya no te puedes reír de tu tragedia, probablemente ya sea demasiado tarde. Sí, disculpa, ¿cuáles son los puntos de referencia históricos que tomas para el desarrollo de la obra? Estás hablando de una persona que nace en el 79, que a los grandes acontecimientos como fue el sismo del 85 era un niño de 6 años, que apenas si tendría alguna noción. ¿Qué pasó? Yo me acuerdo, yo tenía 6 años, me acuerdo de cada cosa que pasó, me acuerdo de cada segundo, me acuerdo de cómo yo estaba dentro de la regadera, apagamos la regadera, no sabíamos si salirnos, me acuerdo de lo que pensé, no es si a los 6 años ya tienes una conciencia clara. El Mundial de 86, no, bueno, ¿qué relación me vas a hacer llorar entre esta obra? ¿Por qué te acuerdas nada más de cuando perdemos? Las referencias con las referencias del pequeño mundo como son las caricaturas, la Remy Candy. Tienes que regresarte a escribir, Remy, güey, se nos olvidó Remy. La verdad es sí, tienes toda la razón. Es que había 20,000, hicimos un cronograma precisamente de lo que ocurrió entre el 79 y el 88, y claro, o sea, es inagotable, es interminable la lista de sucesos. Creo que hay una elección como de los sucesos que marcaron un poquito al país. Finalmente no tenemos mucho tiempo para contar la historia, es una historia que dura poco más de 1 hora y que tampoco podía ser una cuestión histórica, es decir, hubo una investigación muy extensa y una cantidad de sucesos, y después se fueron seleccionando y había escenas muy descriptivas que se tuvieron que recortar a mencionar lo que pasaba ahí. Entonces sí, evidentemente pues está lo de, desde el terremoto del 85 hasta Peña Nieto en la Feria del Libro, son más o menos los eventos que tomamos, una serie ahí de conflictos sociales, en fin, no es tan arbitraria la selección, no es tan arbitraria, pero tampoco es, insisto, lo que se buscó es que fuera probable que los personajes hubieran vivido en esa serie de eventos. Un dato ahí que no hemos mencionado un poquito es que el personaje femenino, Sara, la mujer de la que está enamorada Mateo, es una fotógrafa que se vuelve después una fotoperiodista,
y eso es lo que hace que está en esta serie de eventos, y que Mateo la vaya buscando, y que cada que se va a suscitar un encuentro entre ellos, ocurre algo en el país que imposibilita el encuentro. Pero sí, hay que ser justos. O sea, a mí me hubiera gustado hacer una obra de 6 horas en la que contaba todo el país, pero seguramente nadie lo hubiera soportado. Pero la puedes hacer película. Pues eventualmente, ojalá, pero ahora es teatro, es un monólogo y está buenísimo. Lo de Remy sí hay que repensarlo. Lo de Remy hay que repensarlo. Hay cosas, nada más que sí fue un flashback, no había pensado en Remy hace mucho tiempo. Me Están gustaba. pasando los sábados y domingos. Perfecto, qué cool. Bueno, ¿qué referencia hay a esta obra con las series como son Los Años Maravillosos, que cuentan la historia de la familia americana después de la guerra de Vietnam? Y Cuéntame cómo pasó, que te habla de la caída de la dictadura militar en España. Su versión portuguesa te habla de la caída de la dictadura en Portugal. Y nosotros, que vivimos la salida del PRI y su regreso. Sí lo tratamos, sí lo tratamos. Digo, sí hubo como una recurrencia. Finalmente, el primer encuentro de los personajes se da durante la marcha del 88, que por muchos fue considerada como el primer fraude electoral, ¿no? Porque antes el PRI ganaba una contundencia apabullante, y a partir del 88 con Cárdenas se presenta, pues sí, como una competencia real, y lo que se considera el primer fraude. Y hay una selección de esos sucesos. Sí hay, digamos, tangencialmente sí se menciona cada elección presidencial, un poco por esto que decíamos de no perder la esperanza, pese a que en cada elección presidencial, pues la mayoría no quedamos contentos, ¿no? El pueblo no queda contento, y aquí seguimos. Entonces, no se podía poner tanta atención ahí, no podía ser Los Años Maravillosos, que tienen muchos capítulos, pero de alguna manera creo que no podemos negar que una influencia de esta obra es también Forrest Gump, que cuenta la historia de Estados Unidos a partir de la ingenuidad y por lo mismo la objetividad de este personaje que es Forrest Gump. Y queríamos contar una historia de amor que tuviera de fondo esta historia también de odio-amor que tenemos con nuestro propio país, ¿no? Entonces son 2 historias que se van contando, la del país y la de Mateo y Sara, que van chocando, insisto, a lo largo, yo vengo diciendo 22 años, a lo largo de 33 años. Entonces sí queríamos contar una historia muy mexicana, sí queríamos hablar de nuestro país, de lo que está pasando, con la mayor objetividad, sin ser panfletarios, y hacerlo de alguna manera con cierto humor, con cierto cinismo. El personaje, yo me atrevo a decir que es un antihéroe, y que Diego funciona muy bien para interpretar este antihéroe. Uy, ahora sí ya son muchas. A ver, vamos a ponernos en orden, porque si no... ICU es la interventora de la Secretaría de Gobernación que está aquí presente. Isaac Garrido de la Ciencia Fe. Ahorita que tienes 2 proyectos como Chávez y el documental que estás preparando, que también giran en torno a la migración, pareciera que estás muy familiarizado con contar parte de este espíritu latinoamericano a los estadounidenses. ¿Cómo se sintió regresar y retomar a México? E igualmente han hecho mucho hincapié en lo esperanzadora. ¿Necesitabas esperanza en tu vida? ¿Creías que había perdido algo de esperanza, no sé, en el amor, a nivel personal? Pues digamos que, a ver, empiezo por la primera parte de la pregunta. El rollo de hacer teatro es justamente regresar a por qué hago lo que hago yo, ¿no? Y a una experiencia. Yo creo que el teatro es un medio para los actores de crecimiento, es un taller, es un espacio donde te ejercitas y trabajas los músculos que el actor necesita tener vivos, ¿no? Y el cine no necesariamente te invita a trabajar esa parte. En el cine se hace por pedazos. El cine es
el cine le pertenece al director, al escritor, al editor, al productor, ¿no? El actor muchas veces no sabe ni parte de qué está haciendo, y las películas se acaban cuando los actores ya no están ahí. En cambio, el teatro te permite ir del principio al final todos los días en un trayecto y aprender de ese viaje, y es inmediata la respuesta, ¿no? En el cine, Chávez, pues sí, llevo 3 años haciéndola y todavía no me siento a verla con público. El teatro te reconecta con el público de manera inmediata. Y justamente después de haber hecho Chávez y de lo que dices de los documentales de Back Home que ya salieron, y de estar mucho tiempo sentado frente a una pantalla editando, y me urgía venir y pararme en un escenario, y por eso fue lo que lo hice. Y eventualmente, o sea, ahí es donde creo que la relación con nuestro país tiene mucho que ver, yendo hacia lo que hablas de la esperanza. Tendemos a tener una memoria sexenal, ¿no? O sea, cada 6 años como que regresamos al mismo punto, y nos cuesta trabajo echar un vistazo hacia atrás y ver que cada 6 años viene esa esperanza donde decimos, bueno, a lo mejor las cosas se acomodan, ya pasó esto. Ya te dio flojera esta, ¿no? Ese sí lo pusiste, tú dijiste, ahí va otra vez. Pero de alguna manera creo que esa ingenuidad o esa inocencia que nos caracteriza tanto en las historias de amor es la que nos permite volver a creer, ¿no? No importa cuántas veces nos hayamos caído, siempre viene ese momento donde de repente vemos a ese ser y decimos, ahí está, es con ella o con él, ¿no? Y se nos olvida todo lo que hemos caminado y ahí vamos, y de eso habla un poco la obra, como yo, bueno, por lo menos esa es una interpretación que yo hago sobre la obra, ¿no? Me encantaría como ciudadano no contar con esa inocencia y esa ingenuidad, y como ciudadano, cada que me presente yo ante una elección, acordarme de todo lo que ha pasado hacia atrás, y en cambio festejo esa ingenuidad y esa inocencia para entregarse en el amor, porque es vital. Si no, pues serían puras relaciones muy, muy frías y distantes. Entonces, bueno, pues de esos temas habla la obra. Pues yo no sé, yo siempre que yo donde voy y trabajo siento que sigo siendo como la misma persona, ¿no? No siento que tenga que dejar de ser para funcionar en otro lado, y toda mi vida he estado escuchando eso de, bueno, ya te vas a ir a hacerla en otro lado y hacerla en otro lado, y para mí eso de hacerla en otro lado, de hecho, no tiene sentido. Eso no es como que no entendería la razón, porque aquí están muchas de las razones por las cuales hago lo que hago. Aquí me enamoré del teatro, aquí empecé a hacer cine, aquí empecé a hacer televisión, aquí el teatro tiene que ver con mi infancia, con mi padre, con donde crecí, en fin, todas las cosas, las razones por las cuales hago lo que hago son muy personales y tienen mucho que ver con el lugar de donde vengo. Que no quiere decir que no pueda aprender y crecer fuera, pero inevitablemente quiero volver. Inevitablemente, no hay noticias que me peguen más duro que las noticias de mi país, aunque las lea en otro. En fin, siento que mi trabajo es un trabajo de convicción. Es difícil estar en un lugar donde no quieres estar y que la gente no se dé cuenta. Y el teatro es un trabajo de convicción, ¿no? Venir y presentarse todos los días, pase lo que pase, y es un trabajo que requiere esa decisión y esa entrega, y por suerte la he encontrado siempre en este país, y sí he tenido el lujo además de poder hacer lo que me imagino, y
y eso es una fortuna que agradezco mucho y que quiero cuidar. Sí, el espacio es muy breve. Creo que el mismo texto construye, el actor y el texto construye el espacio. No puedo hacer una descripción del espacio para que lo vean y haya una sorpresa, pero todo tiene que ver con el texto, el actor y la iluminación y la música que construimos todos estos espacios. Pero es muy artesanal, es muy bonito, visualmente es muy bonito. Diego, por acá arriba. Esta obra también aborda el tema de la soledad del individuo. Mi pregunta es si en este paso por los 30 te has sentido solo en algún momento y cómo canalizas la soledad. No, al contrario, yo creo que es la época de mi vida en la que más acompañado me he sentido. Quizá echando un ojo en el pasado, había mucha gente a mi alrededor, pero estaba bien solo, y eso cada vez lo he ido corrigiendo cada vez más, ¿no? Estoy muy rodeado de la gente que quiero, tengo el placer de trabajar con la gente que admiro y establecer relaciones íntimas y personales que trascienden ya lo profesional. Pues, tengo 2 hijos, o sea, no, más acompañado no podría estar. Estoy bien en ese sentido. Ahora sí creo que es importante aprender a estar solo para poder estar acompañado, ¿no? Y que pues en mi vida, por suerte, el haber decidido trabajar tan joven me hizo tener una infancia pues muy adulta y por ende a veces muy sola, ¿no? Pero me he ido poniendo al corriente, y te digo, me siento muy acompañado, ¿no? Dirigir también creo que es una consecuencia de lo mismo, ¿no? Hasta que no tuve un equipo con el que me sentía cómodo, no me atreví a hacerlo, aunque yo hubiera querido dirigir desde que tenía 20 años. Tuvo que pasar el tiempo para que encontrara yo ese equipo de trabajo, para que pusiéramos nuestra compañía, y ahora pues no, al contrario, siento que tengo familia, y ya sabes, tan grande de esas que se te olvidan los nombres, ¿no? De tus primos, más bien en esa onda ando, la familia crece y crece y crece y crece. Hola, ¿qué tal? Por acá, Diego. Actualmente muchos jóvenes van al teatro por el precio del boleto. ¿Hay alguna estrategia que tengan para acercar a los jóvenes, no sé, de preparatoria, que están en la universidad, para venir a ver esta obra? Pues sí, hay varias estrategias. La primera es tratar de, o sea, por eso venimos a este teatro, también tiene un sentido, estar en un lugar en el que les interese acercar al público joven, a los que quieren hacer teatro además, ¿no? O sea, Ricaño, por ejemplo, me dijo que no vio ni El Canario ni Koch porque no quería pagar 500 pesos. Tú tampoco lo pudiste ver, pues, sí. Y entonces yo en esas decía, bueno, pero tengamos un precio de 220 pesos. Me decían, sí, perfecto. Y cuando llegaba, o sea, era en la gallola, así colgados de las lámparas hasta atrás. Aquí por suerte hay un precio único, son 300 pesos, además de que hay descuentos para estudiantes, para maestros, que bajan el precio pues alrededor de 220 y cacho. Entonces ya no estamos mucho más arriba que el teatro de Limba o el teatro, ¿no? Ya es, digamos, que más accesible. Y eventualmente haremos muchos tipos de promociones. El otro día con los de la mezcalería estábamos hablando de que si te tomas un mezcal te dan un 2x1 aquí, o si entras aquí te regalan un mezcal, depende si eres más teatrero o alcohólico, qué lado escojas. Y tratar de buscar justo eso, pues que la obra la pueda ver gente joven, ¿no? Gente joven o gente de escasos recursos. Hay descuentos y pues 220 pesos va a costar, o 20 cacho para los que tengan credencial de alumnos o maestros. Sí, INAPAM también. Bueno, los boletos salen a la venta a partir de mañana en Ticketmaster.
Y nuestras funciones son viernes 8:30, sábado 7 y 9 y domingo 6 y 7:30 de la noche. Pues creo que es todo y les agradecemos muchísimo estar aquí. Estamos a partir del 22 de noviembre y por lo pronto hasta mediados de enero, con posibilidad de ver qué sucede, depende mucho de... Sí, la idea es hacer aquí 8 semanas de corrido, empezando el 22, y luego irnos a viajar, porque también parte importante de la obra son estos personajes que están viajando por México, y sería horrible que se quede siendo un fenómeno de la Ciudad de México, entonces empezaremos viajando. Y sí. ¿Habrá posibilidad de que invites a alguna de tus sectas que vean este monólogo? Tienen credencial de estudiante hasta con descuento. Todo el mundo está invitado, o sea, si en el teatro no hay cadenero, no es antro, aquí puede entrar quien quiera. Muchas gracias por venir, de verdad, les agradezco mucho.